Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Foncuberta. Aquí comienza la sesión matinal del día 5. Bueno, ¿queréis preguntar? Suponiendo que trabajases el centramiento a fondo. ¿Cómo suponiendo? ¿Será por descontado esto? Suponiendo que pudieras mantener este estado de centramiento, eso solamente ya sería suficiente para que en tu vida se expresara el foco que eres, el triple foco. Así es, así es. Sin tener que preocuparte de expresarlo. No, pero es que si estás centrada, es inevitable que expreses todo. Que desaparecen las censuras, desaparece todo el mecanismo protector del personaje. Es que estar centrado en una cosa muy seria, Parece un momento que es simplemente estar así. No, es estar suelto. Es dejar que lo que realmente soy y que todos los residuos que hay dentro que vayan saliendo, y es un recibir completamente y un dar salida completamente a todo. Es poner luz verde a la vida. Y es como si hubiera como un mecanismo protector desde el punto de vista del personaje que impide que se haga el centramiento bien, con lo cual protege el que salgan o que no salgan las cosas todas de golpe. Y así se va poco a poco, van saliendo y poco a poco se va despejando uno más. ¿Sí? Se dice, se ha oído bastantes veces, al menos yo lo he oído, que es bueno dejarse llevar por la energía, dejarse llevar. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Pues que yo he oído decir que es bueno no dejarse llevar también. Es bueno dejarse llevar cuando todo tú estás unificado, integrado y unido con lo superior. Mientras tanto, sería dejarse llevar que el personaje se deja llevar. Claro. Si así no hay este trabajo de limpieza y de unificación, dejarse llevar quiere decir dejar que los impulsos, que las compensaciones, que las huidas, que los deseos, que todo vaya mandando en uno. Cuando, como consecuencia del cambio que se produce por el contacto con niveles superiores, y cada vez que cambiamos nosotros, cambia la situación, cambian las personas con las cuales nos relacionamos, y ello puede producir graves tensiones desde el punto de vista con sus familiares, hijos, esposa, etc. Puede producir crisis, puede producir contrastes y a veces problemas, pero en la medida en que uno pues va desarrollando una mayor comprensión y una mayor capacidad de actuación, todo esto debiera poderse sortear bien y no presentar ángulos agudos. Pero es inevitable. En la medida que una persona madura, sea porque hace este trabajo, sea porque madura como experiencia de la vida, se va produciendo un desplazamiento. Sí, hoy hablaremos un poco de este aspecto de la relación humana. Okay. Antonio, una persona que en el plano mental, o sea, evoluciona, y en el plano energético, energía, y el plano emocional, o sea, no lo desarrolla en su relación, armonía, o sea, con la sociedad, es fría la persona esta. Claro, si tú misma defines que no evoluciona en el aspecto afectivo. O sea, no es que no evoluciona, sino que lo tiene menos desarrollado el plano emocional, tiene más el mental y el energético que el emocional.
es una persona fría, o sea, no tiene, vamos, no... Es que tú mismo lo estás definiendo con lo que dices, claro. Pero y con cuidado con las preguntas que hacéis, porque a veces hacéis preguntas pensando en ciertas personas. Y entonces esperáis que yo dé la sentencia. Entonces, ¿ves? Lai dice que fulano es así. Cuando crees que estás centrado, sigues en tu movimiento, en tu relación, sigues razonando, sigues pensando. Quiero decir, es que a veces creo que consigo centrarme, pero yo sigo razonando. Es como si hubiese una voz que me indicase, o sea, como un desdoblamiento, sin ser desdoblamiento, lo puedo explicar de esa manera. Pero sigo pensando, sigo razonando. ¿Es así o...? Pues... Sí. O sea, la mente sigue sus automatismos, su inercia, y uno puede estar despierto viendo todo eso. Antonio, ¿me podrías decir qué es la bondad? La bondad es lo que tú eres. Y yo también. Te lo pregunto porque yo no me digo como bondad. Claro. No me siento, ¿no? Cuando se es la bondad, pues no se vive como bondad. Ahora lo entiendo menos. Solo conocemos las cosas por contraste. Entonces lo que uno es lo que menos conoce. Es cuando contrasta con otra cosa, entonces se distingue aquello. La conciencia solo registra diferencias, contrastes. Lo que es permanente, lo que es básico, lo que es constante, no se percibe si uno no se despierta mucho. Por eso que es tan difícil realizarse a sí mismo. Porque realizarse es tomar conciencia de lo que uno realmente es. Pero lo que uno realmente es no lo puede percibir porque no es ningún contraste. Lo es. Como estamos siempre acostumbrados a contrastes, creemos que encontrarse uno mismo es encontrar algo especial que lleve el letrerito de uno mismo. Es por eso que creo que en general las personas tendemos a ver los aspectos negativos más que los positivos. Bueno, depende del modelito que uno tenga, ¿eh? Si uno tiene un yo-idea negativo, entonces esto está saliendo siempre a flote y está saliendo en forma de recriminaciones y críticas. No, el contraste lo mismo es de cosas negativas que de cosas positivas. Todo lo que admiras, por ejemplo, es positivo. Entonces, si tú te crees bueno, eres malo. Si tú te crees bueno, estás equivocado. Si te crees malo, también. Toda creencia ya es un error sobre uno mismo. Uno ha de ser uno mismo, no creerse. Creerse es una idea. Y el ser uno mismo es ser tal como es, sin ideas. O sea, si tú te comportas... No te ves cómo te comportas. Tiene que ser espontáneo. Sí, el ver y el ser es lo mismo, cuando está todo unido. Y cuando el ver está distanciado del ser, entonces hay este desfase que decíamos, esta desconexión, esta falta de integración. O sea, cuando uno está integrado, actúa y es totalmente consciente de lo que está pasando, pero no lo está evaluando. No lo está tomando como objeto para compararlo con otra cosa. Es uno mismo. Y lo que ve es lo que es, lo que es lo que ve. Y no hay otro término de comparación. El crear esa distancia en el ver y en el ser es precisamente la base de los problemas en el ser humano. Cuando estamos centrados es normal igual sentir un poco de emoción. A ver, otra vez. Cuando está más centrado es normal sentir un poco de emoción.
Sí, la emoción es el signo de no estar centrado. La emoción siempre es el resultado de un contraste. Entonces, en la medida en que tú te has hecho una idea de que estar centrado es estupendo, y entonces vives algo que te parece, que tu mente te dice, esto fíjate que bien, ya estás más centrado. Entonces, el contraste de lo que tú habitualmente vives con lo que ahora te dice tu mente que estás mejorando, esto crea la emoción. Y esto a la vez te descentra. Para hacer el entrenamiento, al principio es mejor hacerlo con los ojos cerrados. Pues es bueno hacerlo al principio con los ojos cerrados, pero solo al principio, porque si no, es malo ir por el mundo con los ojos cerrados. Y hay que estar siempre centrado. ¿Sí? En estos momentos estoy viviendo una cierta apatía, un dejar de ir, ¿no? ¿Qué podría hacer para salir? ¿Y por qué has de salir de eso? Puedes vivir una señora apatía. Lo importante es que te des cuenta de ello, que estés presente. Puede haber resistencias interiores, puedes estar en un ciclo bajo, esto que se hace de las curvas de los biorritmos. Puede ser que sea una confluencia a un nivel bajo de tus ritmos, pero esto desde un punto de vista de trabajo es lo de menos. Lo importante es que tú te des cuenta que estás viendo eso. Y porque estás viendo eso, puedes constatar que tú no eres ni es estar bajo ni es estar alto, que tú eres aparte de eso. Si no, estamos viviendo el modelo, ¿verdad? El modelo de la persona eufórica, de la persona activa y eficaz. Y esto puede ser muy bueno desde un punto de vista de trabajo, por ejemplo. Pero desde un punto de vista de realización no deja de ser un modelo convencional. Si estás mal, pero tú eres tú aparte de ese estar. O sea, el que se da cuenta está aparte de lo que está pasando. Y es una buena oportunidad para aprovechar y tomar más conciencia de ti mismo como espectador de eso que está pasando en tu conciencia. Nosotros no somos la conciencia. La conciencia es nuestra, pero no es el yo. En la conciencia todo se mueve, todo el universo funciona, pero yo permanezco siendo el espectador de todo ello. Antonio, ¿de dónde salen los miedos y cómo se pueden evitar? Te lo digo porque, mira, ayer dijiste, por ejemplo, que cuando se tiene un estado de lo que sea, te atrae. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo siempre miedo, sobre todo, pues miedo a que pase algo a mis hijos. Un miedo horrorífico a la droga, por ejemplo, que llegaron a drogarse. Entonces, por lo que tú dijiste ayer, a mí me preocupa, ahora tengo miedo de mis miedos, porque pienso que puedo atraer. Pues sí que la hemos hecho buena, ¿eh? Incluso debo ocuparme de otras cosas que pasen que han pasado porque yo he tenido miedo que pasaran. ¿Cómo se evita eso? Aprendiendo a descubrir que tú no eres ni tu cuerpo ni tu mente, que tú eres la que está dándose cuenta de tu cuerpo y de tu mente, y aprendiendo a estar ahí, en ese que tú eres. Todo el miedo siempre es una amenaza a lo que uno cree ser o quiere llegar a ser. Siempre. Entonces, si tú te has identificado con un modelo de lo que eres tú, de cómo han de ser tus hijos, entonces estás imponiendo a la realidad eso. Y todo lo que ponga en peligro eso, pues te produce miedo. Eso si repasas lo que expliqué el martes pasado por la tarde y el
miércoles por la mañana y el miércoles por la tarde. Entonces, y lo estudias a fondo, entenderás que en detalle todo ese mecanismo de los miedos. Ya dije que todos los problemas psicológicos derivan del hecho de que yo me estoy viviendo como idea de mí. Todo lo que pone en peligro esta idea de mí, pues me produce miedo, y todo lo que se deriva del miedo: ansiedad, tensión, huida, enfado, depresión, etc. Antonio, ¿podría ayudar a deshacer el personaje, o por lo menos a verlo con más claridad, el obligarse o el intentar hacer el rol opuesto del personaje que generalmente me lleva? ¿O no puede ser bien? Sí, esto se hace. En análisis transaccional esto es una de las cosas que se hacen. Bien. Pero para mí no hay nada como ver lo que está pasando. Por ejemplo, un niño que se cree que es bueno, porque se lo viene diciendo y se proyecta a ser más bueno. Su proyección es ser más bueno. Es una ampliación en este caso, suyo ideal. Entonces, este niño que es feliz porque ya se cree que es bueno. No, no es feliz. No es feliz porque espera que al ser bueno todo le sonría. Entonces, y cuando se da cuenta que no le sonríe todo, se siente desgraciado, incomprendido, que el mundo es malo. Entonces, este niño, para hacer un trabajo a fondo de su idea, ¿lo tiene más difícil que otro? No, igual de difícil. Igual. Vivir en el campo puede ayudar a todo este trabajo. A ponerse morenos, ¿no? Bueno, pero la naturaleza, ¿no? El contacto con la tierra, el aire y los árboles y los animales es un poco el medio natural del hombre, ¿no? Más que la ciudad. ¿Puede de alguna manera contribuir positivamente? Puede contribuir positivamente si tú estás condicionado a que esto te afecte positivamente. Pero tú tienes una persona que ha sido criada en la ciudad, lo pones en el campo y coge todas las enfermedades habidas y por haber. Ya estamos viviendo mucho con mitos, que en un principio, en sus fundamentos son ciertos, es correcto, pero que luego al aplicarse pues es un mito. Entonces, en la medida que el ser humano ha nacido y ha sido criado en un medio aséptico, todo eso, por un lado, le prolonga la salud, por otro lado, le crea más indefenso. Entonces, cuando esta persona se encuentra en un medio que no está tan protegido, se encuentra indefenso y, por lo tanto, sucumbe a todas las cosas de la naturaleza que son muy buenas, pero que matan también. Entonces todo, claro, hecho con medidas, ¿no? O sea, ir al campo y pasear y los pajaritos y todo eso es una cosa. Pero luego vivir en el campo, hacer vida de campo, meterse en la tierra y el barro y todo, pues si uno no está curtido, si uno no está en cierta forma vacunado desde su infancia, pues no es siempre tan bonito como parece. Ya lo siento, pero parece que es que yo vaya a ir contra todos esos ideales. No voy contra, es simplemente un criterio realista. El que puede vivir en el campo desarrolla menos problemas, porque hay menos reglamentos, que el que vive en una ciudad más compleja, más sofisticada, más ruidos, más complicación de todo. Pero una cosa es esto y otra cosa es el trasplante de la persona que está acostumbrada a vivir en ciudad y ponerlo en el campo, haciendo vida de campo. Sois los preguntadores oficiales del curso. Cada curso siempre surgen unos preguntadores fijos. Bien, simplemente.
Por favor, ¿puede un ser humano contactar desde el plano físico directamente a lo espiritual? Porque como dicen los libros, Pablo de Tarso oyó la voz de Dios, o sea, iba persiguiendo a los cristianos, o sea, iba en encontrar de Pero Dios. él iba a caballo, vas a caballo tú. Yo no voy a caballo. O sea, es una pregunta que siempre me preguntan. O sea, dice que era un ser que estaba contra Dios. Entonces dice que oyó la voz de Dios en una de las persecuciones contra los cristianos. Y este ser fue iluminado, o sea, en el momento que oyó la voz de Dios. Y lo que él llevaba dentro, como lo limpió. ¿Cómo lo limpió? Ay, yo qué sé. Me refiero, Pero o sea, lo que sé es que en este ejemplo que tú pones, suponiendo que históricamente sea tal como nos lo cuentan, o sea, él tuvo, en primer lugar, él no iba contra Dios. Él iba contra el grupo de cristianos, en defensa de lo que él creía la verdad. Entonces, pues le viene el rayo ese y cae del caballo y tiene una iluminación hasta allá. ¿Y entonces qué pasó? Él se convirtió, es una conversión. Pero esto superior tardó, creo que son 7 años, en que le transformara por dentro del todo, que él estuviera en condiciones de empezar a ejercer un ministerio. Aquello que decíamos de si lo superior purifica o no lo interior. O sea que se pasó un montón de años trabajando interiormente, recibiendo instrucción y haciendo todo un trabajo interior. Y en otros ejemplos vemos también Ramana Maharshi a los 17 años tuvo la experiencia de lo que era la muerte y de lo que era su verdadera realidad. Fue una experiencia súbita y definitiva. Pero luego se pasó 15 o 20 años solo para llegar a asimilar totalmente ese descubrimiento. Pudieran ser que estos seres de encarnaciones pasadas trajeran ya, o sea, la Pero evolución. aunque trajeran esta evolución ya prefabricada, el hecho es que necesitan todo un tiempo para que se produzca toda la unificación interior. Generalmente solo vemos el aspecto brillante de esas cosas, pero luego hay toda una historia que oculta o que no se oculta, pero que generalmente no se recuerda tanto, y es el trabajo profundo en silencio que se va haciendo para que la cosa llegue a toda la profundidad. ¿Sí? Antonio, quisiera preguntarte sobre la apatía que dijo el domingo. La solución sobre una apatía que se manifiesta un día sí y un día no. Por ejemplo, un día soy muy apático, no tengo ganas de hacer nada, mucho sueño, ni siquiera puedo sumar. Y otro día soy muy eufórico, muy despierto, muy amable, muy trabajador, sin sueño. ¿A qué se debe eso? Pues puede deberse a muchas cosas, ¿no? Es que, claro, cuando se me plantea un caso particular hay que estudiar el caso particular en todos sus factores. Por ejemplo, ¿esto te ocurre los domingos? ¿Cómo? Pregunto si esto te ocurre los domingos. Sí, todo, un día sí. Un día sí, un día no. O sea, un domingo sí, otro no. Sí, exacto. O sea, cada 24 horas. Es muy interesante este tipo. Pues, no sé, no lo sé. Puede ser debido a una constitución cíclica. Hay un problema de constitución que tiende a un temperamento que se llama ciclo químico, que se caracteriza por esa sinuosidad constante. Entonces puede tener una base constitucional. El hecho de que se produzca con esa regularidad puede ser también que haya como una fatiga y que la persona no se recupere suficientemente, sea en lo físico, sea en lo mental, sea en lo que sea. Pero hay que estudiar en particular el caso, hacer una anamnesis, un estudio
antecedentes y de todos los factores. Que no te puedo dar una respuesta satisfactoria. Entonces, por ejemplo, como la respuesta al amigo sobre la apatía, para que uno se concentre y lo escuche y la tome en cuenta, esto también valdría para lo mismo, ¿no? Ah, claro. O sea, una cosa es a qué es debido la apatía. Exacto. Y otra cosa es qué representa la apatía desde un punto de vista de trabajo de realización. Entonces, desde un punto de vista de trabajo de realización, lo importante es que tú estés allí, presente, sin protestar por ello, sin pretender que no esté, sino viviendo plenamente esta situación, dándote cuenta que tú eres tú que estás contemplando aquello. Ahora, en este día de apatía, por ejemplo, pues uno no tiene ganas ni siquiera de escucharse. No, esto se puede hacer perfectamente, esto que digo. O sea, en plena apatía se puede ser muy conscientemente espectador de lo que está pasando. Yo que conozco bastante el asunto, por mí mismo. Bueno, yo me reconozco a mí mismo y te respondo que la apatía es tan inmensa que además Sí, lo que estoy tratando de comunicar es que uno puede estar en plena apatía, pero uno puede ser conscientemente el observador de la apatía. Y que lo que interesa es que uno esté atento más y más a este observador que contempla la apatía. No que uno solo se dé cuenta de la apatía, sino que uno se dé cuenta que es uno que se da cuenta, que hay un sujeto ahí presente, y que este sujeto es independiente de la apatía y no queda afectado por ella. Esto, desde un punto de vista de trabajo, es lo fundamental. ¿Entiendes o no entiendes? Sí, comprendo completamente. Es que yo estoy observándome durante ya varios años. Y entonces, el resultado es el siguiente. Cuando yo estoy eufórico, como hoy, por ejemplo, puedo escuchar, puedo sentir, puedo hablarte, contestarte perfectamente, puedo desarrollar un trabajo mental muy grande. Sin embargo, mañana, pues no lo puedo. Pero lo que yo te estoy diciendo es aparte de eso. ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo yo es aparte de que un día estés bien y otro estés mal. El día que estás bien o que estás mal sigue siendo tú. Ese tú has de estar presente a ese tú que está ahí. Exacto. No a tu modo de estar. Si lo comprendo muy bien, si es lo que estoy examinando. Entonces yo ese día que estoy apático, es que no, esto no es un examen. Me quedo completamente sin poder pensar, sin poder sumar. ¿Y quién se da cuenta que no puede sumar ni pensar? Yo mismo. ¿Tú te das cuenta? Sí. Está atento a ese tú que se da cuenta. Sí. Y eso verás como te crea una conciencia que está por encima de la apatía y de la euforia. Pero mientras estés pendiente de si ahora no puedo, ahora que bien estoy, sí, mientras estés atento al estado, no es ningún trabajo en relación con la realización. La atención ha de estar en el sujeto que está viviendo el estado y que es totalmente independiente del estado. Y solo eso desarrollará o hará despertar en ti una conciencia que trasciende todo estado. Entonces, en el fondo, te sentirás tan bien, tan plenamente, cuando estás eufórico como que cuando estás depresivo. La conciencia es otra, o sea, la parte de que yo esté apático en ese día, pienso en ser más eufórico, o sea, pensar que mañana estaré bien, darme ánimos y mismo. Eso es lo que me temía, claro. Y entonces resulta que en ese estado lo que hago es no levantar nada. Claro, tú te estás refiriendo al estado, yo me estoy refiriendo a ti. Sí, al ser. Entonces, desde un punto de vista de realización, yo te insisto, mantente atento al ser que está detrás de los estados. Desde un punto de vista de terapia, diríamos, yo no te puedo dar ningún diagnóstico exacto porque habría que estudiar el caso con detalle.
Y además no me dedico actualmente a esto. Yo quería aclarar algo con respecto al trabajo del inconsciente. Ayer concretamente quise trabajar en la reeducación. Sí. Y entonces cogí a la niña en una situación muy antigua de mi niñez, y después de haberla mimado y haberle dicho todas las cosas que hay que decir para que se sienta bien, luego en la fase siguiente quise que la niña respondiera a esa situación pues desde el fondo con esas cualidades de amor, inteligencia y energía. Y lo que observé es que al responder con tanta, o lo que a mí me pareció tanta inteligencia, la niña pues era como un monstruo. Sí, porque no permitías que la niña funcionara a su propio nivel. Me parece que tú le prestabas tu mente de adulto, claro. Sí, no hay que insistir mucho en esta respuesta, ¿verdad? Lo importante es la reeducación. Y esta reeducación hay que hacerla incansablemente. Ya luego ya irá saliendo solo más fácil el hecho de que se exprese positivamente ante las situaciones negativas de la infancia. O sea, la insistencia está en la reeducación. Por lo tanto, en el explicarle bien, incansablemente, con claridad, con sinceridad, con afecto, que ella no es esa niña, sino que es un foco infinito de inteligencia, de amor y de energía. Entonces es que yo creo que no te entendí bien hasta explicar esa educación. Y esta pretensión que yo tenía de que actuara desde el fondo sería la cuestión. Y es correcto, lo expliqué, pero expliqué que eran dos tiempos, ¿verdad? Sí. Un tiempo de reeducación y otro tiempo como de situarla ante una situación negativa y ver cuál sería su respuesta positiva. Pero el factor importante está en el primer tiempo. No has de esperar que el primer día que le digas eso la niña pues ya baile una jota, ¿verdad? Sí, por allí. Antonio, sobre esto que has comentado de la apatía, sí. Lo que no entiendo es cómo se compagina eso, el vivir ese estado de abatimiento, etcétera, con la actitud positiva que tú dices que uno se debe comprometer en todo momento, ¿no? Pues claro, la actitud positiva es la actitud positiva que puedas tener, ¿no? De momento, en el estado de depresión, que se puede manifestar como apatía, de momento ya el no dejarse hundir en la misma apatía ya es una actitud positiva. Pero la manifestación positiva será muy distinta cuando estás en ese estado de depresión que cuando estás fuera de ese estado. O sea que no hay que medirlo de un modo absoluto, sino en relación con lo que tu estado y circunstancias te permitan. Sí, pero tú insistes tanto en que se debe vivir cualquier situación sin tratar de modificarla, sino dándose cuenta de quién sufre esa situación. Entonces, por otro lado está lo otro, de tratar de comprometerse en vivir el amor, la energía, etcétera. Es que es lo mismo. Es que da la impresión que se interpreta lo que digo solamente en términos de actitud exterior. De actitud exterior, de euforia y de actividad. No, es básicamente una actitud interior profunda. Que yo en aquel momento esté con toda mi lucidez. Que esté en toda mi capacidad de sentir. Que esté en toda mi capacidad pues de movilizar la energía que pueda. Y el hecho de estar firme en esta situación y vivirla a fondo, pero con esa libertad interior, con esa plenitud, esto es la actitud positiva en esta situación. Es lo mismo que cuando estás descansando. Cuando estás descansando no se trata de estar en pie de guerra, sino no descansas. Es permitir que todo esté descansando, la mente y el cuerpo y todo, pero a la vez estar tú profundamente presente en ese estado de descanso y de relajamiento total. Y estar totalmente presente quiere decir estar tú desde tu foco de lucidez, estar tú desde tu foco de energía, aunque sea estática, y estar tú desde tu fondo de sentir.
O sea que hay que descubrir el centramiento como algo central, y la actitud positiva no es nada más que permitir que ese fondo funcione libremente en relación con la situación y con el estado que uno tenga. Porque si no, vamos a un modelo activista y triunfalista, y hay que huir de eso. En el fondo, exteriormente no notarás nunca si una persona está muy centrada o no, porque una persona puede estar centradísima y estar en una actitud totalmente displicente. Pero si puedes captar dentro, verás si aquella persona está toda ella presente allí o si está ausente. La actitud positiva no es nada más que estar uno presente y disponible respondiendo a la situación que se esté produciendo. Si la situación es de actividad, todo uno en actividad. Si la situación es de descanso, todo uno en descanso. Pero si la situación requiere energía y no la tiene, y te obligas a expresar esa energía, pues la que puedas, aunque sea yendo a rastras, si has de hacer algo obligadamente. O sea, no hay ningún modelo de ir allí con una bandera. No. Si estás agotado, pues estás agotado. Pero dentro de este agotamiento tú vive tú. Y tu conciencia interior de energía, aunque esta energía pues sea una medida mínima. Sí. Cuando tienes un problema de trabajo, ¿es debido a una cosa interior tuya o es también el exterior? Hablaré del trabajo esta tarde. Ya si puedes esperar hasta la tarde. ¿Eh? ¿Sí? Por una serie de sueños que suelen tener los niños, me imagino. ¿Cómo? Por una serie de sueños que suelen tener los niños, de niños, ¿no? En que no entran figuras, no entran personajes, sino solamente entran puntos, figuras geométricas, dibujos abstractos, puntos, circunferencias hasta el infinito, que si se expanden hacia el infinito, se comprimen hasta oprimir el punto ese, ¿no? ¿Puede significar esto quizá una interpretación simbólica, primaria, de esa relación del yo oprimido hacia algo en expansión? O depende de si hay una constancia en el movimiento de esas figuras geométricas. Si hay una constancia, una repetición, entonces puede pensarse en una interpretación. Pero el hecho de ver figuras geométricas en movimiento y de ver colores, masas de color en movimiento, esto es un fenómeno completamente natural de cuando se vive la mente detrás de su mundo de formas. Es un fenómeno natural que tienen niños y adultos. No hay que buscarle tres pies al gato, sino simplemente ver la cosa en sí misma. Ahora, si hay una reiteración en una secuencia, entonces cuando puede pensarse que se utiliza esta simbología para significar algo. ¿Entiendes? Yo quería preguntar si en estos casos de apatía que se están hablando, echar mano a la farmacopea sería un error o bien sería... No, yo no soy contrario a la farmacopea con moderación y continuo. Si realmente tú has de dar un rendimiento y estás bajo y esto ha de traer consecuencias negativas para ti, ayúdate pues de la farmacopea, sin abusar, sin crear dependencia. Pero para mí el recibir ayuda de los elementos químicos para salir de una situación, sea de depresión, sea de dolor, sea de lo que sea, para mí es perfectamente legítimo y razonable. Lo malo es querer solucionarlo solo a base de esto. Pero como una ayuda en un momento dado, para mí es estupendo. Antonio, ayer hablábamos de lo justo y lo injusto. O sea que lo que por un lado es justo, por otro puede ser injusto. Pero a mí me parece que hay actos injustos desde todos los puntos de vista. ¿Es posible?
Yo creo que no. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, una violación a una niña. ¿Dónde está la justicia ahí? Es que, claro, tú estás aplicando ahora un criterio de justicia, de ética moral, de ética en el sentido adulto. Y desde ese punto de vista es un acto totalmente injusto, salvaje, etc. No hay ninguna duda. Pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista pequeño, egoísta, limitadísimo, aquello es una satisfacción. Uno que satisface su deseo, su capricho, sin mirar nada más. O sea, es una visión minúscula. Y porque es minúscula, no tiene en cuenta los otros valores y es un auténtico atentado. Pero desde este punto de vista pequeño, está satisfaciendo pues un capricho o una necesidad o lo que sea. Pero es que lo difícil es soltar ese punto de vista humano. Yo no estoy justificando ahora la violación, simplemente estoy tratando de comprender cada cosa a su nivel. Y con nosotros, como somos unos seres humanos que estamos viviendo en un nivel determinado, es natural que defendamos todo lo que va a favor de ese nivel, de una justicia pues determinada, de un bien determinado. Pero eso no ha de impedir ver que en otros niveles pues pueda existir otros valores que de momento son enemigos del valor humano actual. Pero a nivel superior, para mí a nivel superior, ¿eso cómo es? O sea, ¿se materializa de alguna manera eso, la justicia, la bondad? ¿No existe o existe en sí? Sí, es que el error, es delicado hablar de esos temas. Es delicado porque no está actuando solo la inteligencia, sino que está actuando toda la protesta interior, todo el sentimiento pues, de injusticia, etc. Por tanto, hay que tener en cuenta esto. Pero el error está en creer que existe una norma, que es tan básica que se aplica a todo. Y eso no existe. No existe eso. Lo que es el bien es aquello que tiende a desarrollar la realidad y la plenitud de cada ser. Esto es la definición, diríamos, básica de lo que es el bien y por lo tanto de lo que es la moral. Todo lo que se opone al desarrollo y a la plenitud de uno y de los demás es el mal. ¿Entiendes este concepto? Pero este concepto resulta que a la hora de vivirlo, se vive de acuerdo con lo que cada uno vive como su bien. Y entonces, lo que es un principio que en un nivel se aplica de un modo, en otro nivel aparece de otro modo que se pega a patadas con el primero. Pero ese bien es erróneo, ¿no? Es erróneo desde el punto de vista del bien superior. El hecho de que venga un escorpión y te pegue un pinchazo y te ponga una mano o un pie así, pues ¿qué le he hecho yo a este bicho? Y por lo tanto, para ti es un acto de injusticia completo. Y pongo el bicho para que no haya estos resortes emocionales pues que afectan tanto. Y no obstante, para el bicho ha hecho un acto perfecto. Que seguramente ganará su cielo gracias a este pinchazo que te ha dado. Yo digo que lo único que le puede justificar es que sea anormal esa persona. Bueno, es que tú sigues con eso. Pues bien, de acuerdo, se puede entender de esa manera. O sea, desde un punto de vista de lo que es la ética humana, ese ser es anormal, ¿no? Es correcto. Es correcto. Pero, de hecho, es la otra explicación. Mira, se cuenta el ejemplo pues de un sabio en China, porque los sabios suelen estar en China. Que estaba al borde de un río y había un escorpión que resbaló de un patinazo y se cayó al agua. Y entonces, como este sabio, además de ser tan sabio, pues era muy bueno, coge el escorpión y lo pone en la orilla. Y el escorpión le pica. Pero
el bicho, que se ve que estaba ofuscado, en lugar de ir en la buena dirección, se equivoca y vuelve a caer al agua. Y entonces el sabio, que seguía siendo sabio, y bueno, pues coge otra vez el escorpión y lo saca, y el bicho le vuelve a picar. Entonces ya me dirás aquí. Fíjate qué injusticia más grande, este bicho que después que le salvan la vida, pues pica al otro y le deja hecho una lástima. Y no obstante, el escorpión estaba cumpliendo su bien, su ley, y el sabio estaba cumpliendo la suya. Se trata de, en este ejemplo del contraste, de ver que la ley puede aparecer distinta y contradictoria cuando se mueve a niveles distintos. O sea, el escorpión cumplía su función natural, hacía su deber, era un buen escorpión. Y el sabio a su vez, pues era un buen sabio. Pues esto es lo que en otra escala diríamos suele ocurrir con frecuencia. Entonces no se puede medir al escorpión por el nivel del sabio, ni al sabio a nivel del escorpión. Que supongo que el escorpión debiera pensar, pues este sabio, pues qué tonto es, ¿no? En lugar de atacarme, lo que hace es sacarme del agua. Digo yo, no sé exactamente cómo piensan los escorpiones. Entonces será lógico defenderse, ¿no?, de esos elementos. ¿De los sabios? Pues claro, sí, desde un punto de vista individual, es lógico el tratar de defenderse y para sobrevivir. El problema es cuando este punto de vista individual entra en contraposición con un punto de vista del otro. Entonces es cuando vienen los problemas. Yo sé que si alguien me ataca, pues he de defenderme. Pero cuando me defiendo, estoy yendo contra lo que el otro vive como su bien. Entonces, ¿hasta qué punto debo defenderme yo sacrificando al otro para mi bien? ¿O qué punto debo sacrificarme yo para el bien del otro? Los dos llegamos a concluir a ese nivel superior. Los dos iremos al cielo. Llegaremos a ser lo mismo, ¿no? Sí, solamente estoy poniendo en ejemplos el problema de creer que solo hay una moral. Que solo hay una norma de moral, diríamos, básica, que se aplica a todo. Y existe un principio de moral, pero en la práctica, en la multiplicidad, esto aparece como contradicción. Y es así. Entonces, digamos, cada cual da la medida, su propia medida, en virtud de sus decisiones ante las situaciones estas que se presentan continuamente. En una cola, el que se cuela, estoy por la calle, viene uno a pedirme caridad, limosna. ¿En qué medida necesita realmente la limosna? ¿En qué medida pues se ha acostumbrado a vivir pasivamente? Etcétera. Unos problemas que se están presentando constantemente a escala muy diversa, pero que es el mismo argumento. ¿Hasta qué punto yo hago su bien haciendo lo que él desea, o defiendo mi bien defendiéndome de lo que el otro me pide? Entonces esto es un problema de evaluación constante y donde de algún modo se manifiesta el nivel de visión que uno tiene. ¿No se puede defender uno? No, ya digo que sí, que uno puede defenderse. Estamos ahora tratando de una visión de crecimiento, ¿verdad?, hacia lo más elevado. No estamos hablando de qué es lo que se debe hacer en una vida diaria, en un modo medio de vivir. Por eso muchas cosas que digo pueden parecer escandalosas o irracionales incluso. Porque es otro nivel de visión, que no se puede esperar ni pedir que se haga normalmente por todo el mundo. ¿Me puedes explicar? Yo es que a nivel del escorpión sí que lo veo, porque el escorpión vive, o sea, en su mundo, en su plano, pero a nivel humano no lo entiendo, porque el ser humano tiene... Pues no, el ser humano está viviendo a escalas muy diferentes. Si hay un ser humano que está viviendo en una conciencia de la selva,
y un ser humano que está viviendo a un nivel medio, y un ser humano que vive a un nivel muy elevado. Entonces su sistema de valores será totalmente distinto y no se le puede pedir que tenga el del otro. Personas que están viviendo, pero es como si todavía estuvieran viviendo en la selva. Y por lo tanto, para ellos es su logro, su triunfo, su afirmación y su crecimiento, el desarrollar la fuerza, la combatividad, el cargarse a quien pueda y el crecer a expensas de quien sea. Y esto, pues, para el que está viviendo un aspecto de justicia equitativa, es una barbaridad. Entonces, para ese lo importante es que yo doy al otro en la medida que el otro me da a mí lo mismo, en el sentido de justicia equitativa. Pero esto que parece tan bueno, visto desde otro nivel superior, también es bárbaro. Puede ser que yo en muchas situaciones de la vida normal esté consciente, o crea que estoy consciente y no tenga conciencia de que estoy consciente. En efecto, o sea, lo que llamamos conciencia de momento es solo un pequeño sector. Y hay otros sectores de conciencia de los que no somos actualmente conscientes. Entonces, despertarse es simplemente conectar el sector de la conciencia actual con esos otros sectores más amplios y más profundos. Y lo curioso es que cuando uno conecta con eso, se da cuenta que siempre había sido consciente de eso. Pero que, por un lado, era consciente ya de eso que ahora ha descubierto, y por otro lado, es como si no fuera consciente. A ver. O sea, yo entiendo que existe una relación entre estar atento, o sea, entre la atención y el estar presente, directa. Cuando se refiere a esta atención, que explico, porque el que está metido en la pantalla del cine temblando cuando están a punto de cargarse al bueno, pues ese también está atento. Estamos hablando de esa atención de sujeto. Eso, pero no estás presente cuando estás ahí en la pantalla. No, pero es atención. O sea, que hay que distinguir la atención de qué se trata. Sí, la buena. Sí. Ocurre, ¿verdad? A mí me ocurre que esta atención, y entiendo por qué, o sea, es, digamos, centellante, o sea, es tenue, es débil, no hay una conexión. Y por otro lado, parece como que esta atención quisiera agarrarse a el objeto. Yo, ¿no? Yo es que no sé qué preguntarte, en realidad lo que quiero es que me digas algo. Hola. Algo así como que esta atención se desarrolla. Claro, estando atento. Que no le eches la culpa a la atención, El querer agarrarse a algo es la mente, no la atención. Porque la mente está acostumbrada a eso. La mente, cuando no tiene objetos a los que agarrarse, está perdida. Y por eso busca desesperadamente siempre objetos, los que sean. Ahora, esta atención al principio es débil, es oscilante, es vacilante, pero porque no se le ha dirigido suficiente energía. No lo has mirado suficientemente. Cuando miras algo, no solamente lo miras, sino que le estás mandando energía. Entonces, cuando vas mirando una cosa y la sigues mirando, aquello se va cargando de energía. Y cargarse de energía quiere decir que adquiere una mayor presencia y una mayor realidad. Entonces, cuando hayas ejercitado suficientemente esta estar conectada con tu atención una y otra vez, llegará un momento que esta atención brilla por sí misma. Entonces ya no es un problema de que yo he de estar atento, sino que soy la atención y no puedo dejar de ser. Es un problema de alimentar la llama. Estar atento a la atención. Esto es. ¿Vas a hablar ya de la energía? Me parece, bueno, no sé, es que la que ha preguntado antes es mi hermana y me parece como contestar algo que no sé si nos comenta. Ella ha planteado
Tú pregunta, no te preocupes. Bueno, el caso es que, hablando antes pues, de la justicia y de la conciencia superior, me parece como que, o he intuido yo, como que preguntaba si cuando ya vives esa conciencia superior, si hay una unicidad también con otras personas que vivan esa conciencia superior, y si, vamos a ver, la actualización, las formas, la actualización es semejante. Sí. Hay una unidad, no unicidad. Una unidad. Y esa unidad, cuando realmente es unidad, se manifiesta inevitablemente en lo más concreto. Pero esa manifestación en lo más concreto es distinta de una persona o de una forma personal a otra forma personal. Sí. Porque aunque la unidad es unidad como centro, como base, la multiplicidad de formas da necesariamente multiplicidad de formas de expresar. Sí, es que yo no sé, intuía que tenía que ser así, ¿no? Por esto, por ejemplo, no se puede pretender que porque una persona, como antes un día se sugería aquí, ¿verdad?, que esté pues más o menos abierta a lo espiritual, pues esperar que responda a un modelo predeterminado. Es absolutamente imprevisible. Ahora, la característica común, a través de los modos más dispares, es que siempre habrá un sentido de buscar y de expresar el bien del otro. Esto siempre. Pero incluso esto puede hacerse de manera que aparentemente parezca lo contrario. Pero el verdadero sentido de lo que se haga siempre será el bien. El bien y la verdad, la felicidad, la realidad que está detrás de las formas. Por eso puede haber una persona que se manifieste con mucha dulzura y mucha amabilidad y otra que se manifieste de un modo abrupto y echando pues broncas, etc. Hemos de ir con cuidado en no asociar, en no identificar una calidad determinada con un modelo de comportamiento. ¿Vale? Antonio, respecto a la atención, cuando estás haciendo, por ejemplo, un acto concreto o de acción o un acto de amor o comprendes una verdad y te olvidas de la cosa en concreta, del objeto, y te olvidas del sujeto. O sea que la atención no sabes dónde está en ese momento. Eso es el verdadero centramiento cuando no hay actor ni... Depende, ¿verdad? Depende si se ha conseguido previamente una integración. Cuando se ha conseguido previamente y de un modo estable una integración, viene una fase en que desaparece la conciencia individual, la conciencia particular. Entonces es como la mente que funciona sola, pero una mente que lo incluye todo. Pero por el hecho de estar integrado funciona de un modo correcto. Entonces la atención no hay que ponerla en la atención de qué estás haciendo, ¿no? Sí, no es un problema de ponerla o no ponerla. Digo que se produce. Mientras tú puedas poner o no poner, debes poner. Pero llega un momento que incluso esta atención de sujeto queda trascendida. Y entonces no hay atención, hay realidad. Pero entonces no haces nada. Se produce todo. Antonio, cuando la atención, a mí, el estar atenta, pues digamos que más o menos me resulta. Que le resulta fácil. Sí, pero lo que cuando simultáneamente es quién es el que está atento, pues a mí me ocurre que tiendo como a ir a, o sea, como si me fuese a encontrar algo, y entonces, pues claro, no encuentro nada, no sé ni dónde es, ni... Sí, detente un momento ahí. Cuando tú estás atenta y te dices quién está atenta, ¿qué sientes exactamente? Pues, sí, me siento perdida.
siento que tiendo por dentro como a ir a un sitio y no encuentro ese sitio. Pero a ver, esto que sientes, que te sientes perdida, que tiendes a ir a un sitio que no sabes qué sitio es, ¿lo vives como algo más grande o como algo más pequeño y más concreto? Has de mirar eso. Cuando se está centrado y te preguntas quién soy yo con sinceridad, estando centrado, se produce automáticamente una resonancia de infinito. Pero eso es cuando estás centrado. En cambio, cuando no estás bien centrado, ¿quién soy yo? Te vas al yo-idea. Al yo-idea con todas sus resonancias emocionales. Pero me dejas que te pregunte. Cuando a mí me ocurre esto, sí. ¿Es que lo hago mal o tengo que seguir intentando? Es que, claro, como no me explicas lo que en concreto, lo que te pasa, que es el signo. Es que no sé explicarlo. No es un problema de explicar, es un problema de que tú lo percibas con claridad. O sea que, de momento, sitúate en esa atención, pero también que abarque el sentir y la energía, y aprende a mantenerte así. Entonces, cuando te parezca que ya estás funcionando así, y esto puede requerir semanas, entonces plantéate, ¿soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién está atento? Y entonces verás si se produce esta resonancia hacia algo más grande o hacia algo más hacia adelante, más concreto. Si se produce hacia algo mucho más grande, atenta a eso, porque ese foco individual está señalando hacia lo que realmente eres, más allá del foco individual. ¿Sí? Relacionando con las leyes que has estado hablando antes, sueles decir que hay que actuar al servicio de la inteligencia y el amor. ¿Hay alguna otra posibilidad? Sí, claro. Pero es que al decir al servicio de la inteligencia y del amor me refiero a la inteligencia grande, al amor grande, porque estoy hablando dentro de una perspectiva de trabajo. En cambio, normalmente lo que se suele actuar es al servicio de las creencias, o al servicio de las emociones, o al servicio de los impulsos vitales. Que todo deriva de lo mismo, pero que está expresándose en pequeño. Entonces, aquí estoy hablando siempre de la perspectiva de lo grande. Es que al estar antes contestando esta pregunta, a mí me ha vuelto a la anterior que había hecho, que el poder mantener esta atención profunda en cada momento, si se pudiera mantener, ¿no sería ya el tener conciencia de que estás consciente? Sí, cuando tú seas consciente de que estás consciente, no necesitarás ninguna prueba. Será para ti totalmente evidente. Mientras necesites pruebas, es que no estás totalmente consciente. Y esto viene a ser lo mismo que el vivir el aquí y el ahora y el estar centrado. ¿Viene Sí, a ser todo lo mismo? cuando esto se vive en expresión, en acción. Porque claro, puedes estar solita en tu habitación y estar muy bien, y luego salir a la calle y estar pendiente de todo. O sea, cuando se mantiene este centramiento en la acción, entonces ya es la actitud positiva, etc. Pero no tengas prisa, porque si no piensas que es otro yo ideal que estás creando. Quiero llegar a estar muy centrado, muy atento. Y entonces estás creando otro fantasma mental. Hay que hacerlo con calma, con serenidad. De un modo, diría, impersonal. Mientras haya deseo y crispación, es que es simplemente otro superpersonaje que estás creando, aprovechando, utilizando todo lo que se explica aquí. Bien. Ese contacto con los niveles superiores permite también otra cosa. El nivel de la mente superior es a la vez, como os decía, el nivel de creación. Es el nivel del pensamiento creador, divino, o universal, o el nombre que queramos darle. Entonces, hay la posibilidad
de que al ponerse en contacto, en sintonía, en armonía con ese nivel superior de la mente, yo pueda formular claramente qué es lo que para mí es más importante. Y al trasladar esta idea de mi mente concreta a la mente superior, lo que deseo fundamentalmente es tal cosa y tal otra. Entonces, esto es como una semilla que se planta en la mente creadora. Y esa mente creadora universal entonces materializa lo que corresponde a esta idea. ¿Sí? ¿Se entiende eso que explico? ¿Qué es lo que no entiendes bien? O sea, cuando tu mente está dentro de... en el más allá, vamos, en contacto con la mente superior. Eso, no en el más allá, ¿eh? Entonces tú preguntas, pero lo que te preguntas es material, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Cuando no especifico es lo que sea. Puede ser material, puede ser psicológico, puede ser espiritual, lo que sea. Porque es la mente creadora, es la que cuando recibe esta idea, luego se cuida de materializarla, de convertirla en realidad concreta. Y esto funciona con una precisión total. Es el mecanismo que hay detrás de la oración cuando se hace bien, pero que se puede hacer sin necesidad de la forma específica de oración. Es un proceso técnico, exacto. Oye, Antonio, perdona. ¿Esto que funciona es cuando ya has conseguido el contacto o cuando estás en el intento? Es en la medida que hay contacto, aunque sea por un instante. Ah, ya. O sea, que no hace falta que sea... No, porque la finalidad es que ese momento, aquello, llegue allí.